¿Cómo manejas cuando te vienen con el tema del vacío que no sienten nada? Esa pregunta me la enviaron por inbox en Instagram. Si quieren, síganme por allá porque allá conversamos sobre ACT con adolescentes y dije voy a hacer un video sobre eso. El tema es el siguiente. Cuando estamos trabajando con los adolescentes, nosotros evaluamos todas las conductas que tienen, incluso la conducta de hablar y decir cosas. Entonces, nosotros desde ACT nos preguntamos, ¿para qué me dice eso? ¿A qué voy con eso? Que cuando el adolescente dice, no siento nada, nosotros no necesariamente nos quedamos con eso que el adolescente está diciendo, sino que nos preguntamos, ¿para qué me dice que no siente nada? Puede ser, por ejemplo, que realmente me esté describiendo un hecho. Sin embargo, pensando desde ACT y pensando que lo que al adolescente le importa y lo que siente de malestar son dos caras de la misma moneda, me parece difícil que el adolescente no sienta nada y al mismo tiempo hable sobre eso en consulta. Es decir, si no fuera relevante para él eso que siente y no sintiera nada, no traería eso a sesión, ¿verdad? Piensen en ustedes, ¿van a ir al psicólogo a hablar de cosas que no les hace sentir nada? No, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas que nos impactan de alguna forma. Entonces, al invés de quedarme necesariamente con que el adolescente no sienta nada, yo me preguntaría, ¿será que al decirme eso está, por ejemplo, evitando hablar sobre cierto tema, incluso sin darse cuenta? No significa que el adolescente esté manipulando la sesión. Dejemos esas etiquetas negativas de lado. Sino que me preguntaría, ¿será que ese adolescente al decirme no siento nada está evitando contactar con algo tan doloroso, con algo que le genera tamaño malestar que me dice no siento nada? ¿Será que me dice eso para yo entonces no indagar más en ese malestar? Por eso yo trataría de entender para qué me dice eso. Cuénteme si hasta ahí tiene sentido. Enseño en el curso ACT con adolescentes cómo evaluar la conducta de decir cosas en sesión, pero vamos a seguir con el video. Y para eso me compré una pizarra porque les voy a ir escribiendo algunas cosas que yo haría para entender ese vacío. Ahora vamos con el tema de sentir el vacío, ¿no? ¿Qué haces con el tema de sentir el vacío? Lo que yo hago con el tema de sentir el vacío es lo mismo que yo hago con cualquier otro problema: hacer el análisis funcional de la conducta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una situación que provoca ciertos pensamientos y emociones, que frente a eso el adolescente se comporta de una determinada forma y ese comportamiento le va a traer consecuencias inmediatas a corto plazo y consecuencias a largo plazo. Entonces, ¿qué haría yo con el tema del vacío? Trataría de indagar qué situaciones activan en él esa sensación de vacío. Entonces, lo primero que yo haría es lo mismo que hacemos con cualquier otra cosa desde esta perspectiva. Le preguntaría al adolescente, ¿en qué momentos te sientes así, con ese vacío? Vamos atrás a esa semana. Cuéntame momentos de esta semana que se te despertó en ti esa sensación de vacío. Preguntaría también no solo por las situaciones, sino que trataría de indagar mejor en la sensación de vacío. ¿De qué pensamientos está hecha esa sensación de vacío? Si esa sensación de vacío viniera con pensamientos o sensaciones negativas sobre ti mismo, ¿qué diría? ¿Te viene con recuerdos? ¿Te viene con algún otro pensamiento doloroso o alguna otra emoción? Entonces, yo trataría de ver no solo qué situación provoca ese vacío, sino que trataría de ver mejor el vacío en sí. Y como ACT se trata de una terapia de conducta, nunca dejamos de fuera, y lo más importante dentro de eso todo es entender, o no sé si lo más importante, pero una de las cosas muy importantes es entender cómo el adolescente actúa cuando siente el vacío. Entonces, para eso preguntaría cosas del tipo, ese vacío, ¿qué te invita a hacer? Con los otros pensamientos que me dijo acá, yo preguntaría, estos pensamientos, ¿qué te ordenan hacer? En esta situación en especial, por ejemplo, estoy en la casa, estoy revisando Instagram, veo que mis amigos están en una fiesta todos juntos o mis compañeros de clase, siento vacío. En ese momento, ¿tú qué haces? Porque eso me va a ayudar a entender todos los comportamientos que el adolescente tiene cuando siente malestar. Entonces tenemos situaciones que provocan el vacío, cómo el adolescente actúa, qué comportamientos tiene con el vacío. Y en ACT vamos a tratar de entender estos comportamientos de acá
¿para qué le sirven a corto plazo? Entonces yo le diría, en el momento en que tú sientes el vacío, en esa situación en especial, y haces eso, ¿qué pasa con el vacío? Se va un poquitito, se te llena un poquitito, te distraes de él un poquitito, hay alivio. Trataría de ver acá qué hay a corto plazo para tratar de entender qué hay por detrás de actuar así, porque seguro que de alguna forma ese comportamiento de algo le ayuda al adolescente, porque si no, no haría eso, porque las personas no hacemos cosas que no nos sirven o no nos ayudan para algo. Incluso podría preguntar, cuando tú actúas así, ¿para qué dirías que lo haces? Si eso en ese momento te ayudara al menos con 1% de algo, ¿con qué te ayuda? Y al hacer eso, lo que haría también es validar. Tiene mucho sentido lo que tú haces con el vacío. Me imagino que eso te ayuda. Si el adolescente ya nos contó con qué ayuda el vacío, yo diría, bueno, entiendo que tú hagas eso, porque si te ayuda con una emoción tan dolorosa, no me extrañas que tú hagas eso. Y algo muy importante de indagar también es qué limitaciones o consecuencias a largo plazo puse ahí, limitaciones. Entonces, ¿qué limitaciones esos comportamientos le provocan? Porque es seguro también desde la perspectiva de ACT que los mismos comportamientos que a corto plazo ayudan con el malestar, a largo plazo impactan en cosas significativas en la vida del adolescente. Entonces, yo trataría de ver con él en qué esas limitaciones, qué relación tienen con estas situaciones. Por ejemplo, estoy con mis amigos, estamos en una fiesta y siento esa sensación de vacío y me alejo. En el momento que me alejo, el vacío, ¿no? Me distraigo un poco el vacío. Siento que es lo que tengo que hacer con el vacío. Siento que lo hago porque si sigo ahí, nadie me va a incluir. Bueno, estamos dando un ejemplo. Y al mismo tiempo, ¿en qué te limita alejarte cuando sientes el vacío? A largo plazo, ¿qué pasa con el vacío? ¿Mejora o empeora? ¿Te sientes cada vez más satisfecho o cada vez más vacío? ¿Qué pasa en lo social, en lo académico, en lo familiar? Trataría de buscar al máximo las limitaciones, porque ese comportamiento, sin estos comportamientos frente al vacío, sin duda a corto plazo le van a ayudar un montón y al mismo tiempo a largo plazo lo van a limitar un montón también. Y eso es lo que yo haría en una primera fase de la terapia con esa sensación de vacío. En una segunda fase con el adolescente, lo que yo trataría de ver es cuáles son sus valores. ¿Qué queremos decir con valores desde acá? Queremos entender qué es lo que al adolescente le importa, qué es lo que el adolescente quiere en su vida, qué tipo de persona quiere ser. Y entonces ese va a ser un norte importante para la terapia, porque en la primera fase, que fue lo que les mostré, lo que estamos tratando de ayudar al adolescente es a identificar cómo actúa frente a su malestar, que vea que a corto plazo eso le ayuda, pero que vea también todas las limitaciones que tiene actuar de esa forma, para abrir luego una segunda puerta, para luego tener un nuevo norte, que son los valores del adolescente. Hay muchas formas de ver valores. Una de esas es sacar de las mismas limitaciones que el adolescente nos habló, preguntaríamos, ¿cómo quieres que estén tus cosas? Si todo eso no estuviera de las limitaciones que te genera esas conductas, ¿cómo te gustaría que estuviesen tus cosas? Otras formas de ahondar valores lo vemos en mi curso ACT con adolescentes, pero esa es una muy importante, de ver si las cosas no estuviesen así de mal, ¿cómo te gustaría que estuviesen? Y en eso, para poder avanzar hacia esos valores, necesitaríamos también ver qué conductas le llevan al adolescente en esa dirección, cómo tendría que actuar para ir en la dirección de los valores. ¿No? Y una vez que tuviera esas conductas y un norte claro, enseñaría al adolescente una habilidad clave desde ACT, que es la distancia de observación de su malestar. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que haciendo eso enseñamos al adolescente a darse cuenta que él es una cosa y su malestar es otra cosa, que su malestar, sus pensamientos, sus emociones hacen parte de él. Pero él es más que eso, es el que observa eso, porque al enseñar esa distancia de observación, lo que estamos haciendo es disminuyendo la influencia o aumentando la probabilidad de que ese adolescente haga otra cosa que no sea solo obedecer a su malestar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es
que al invés que el adolescente tenga su malestar así pegado a él, pueda ver el malestar desde la distancia de observación, que él pueda ver que él es una cosa y su malestar es otra cosa, que él puede observar ese malestar y darse cuenta que él puede contener el malestar. Y eso es una habilidad esencial en ACT, porque al hacer eso, abre las puertas para que el adolescente pueda mirar su malestar y pueda mirar también sus valores, que el adolescente pueda ver el malestar y pueda ver también qué otras cosas le importan y pueda darse cuenta que hay una parte en él que observa todo eso y que puede elegir actuar en esa dirección mientras abre espacio y observa su malestar. Lo que estamos haciendo ahí es generar una distancia de observación, no para que el adolescente se distancie y evite eso. Cuando uno busca la distancia de observación, no es para minimizar el malestar, no es para que eso incomode menos, es sencillamente para que el adolescente se dé cuenta que hay un yo en él que es mucho más grande que su malestar. Y al hacer eso, es más probable que tenga mayor libertad de actuar en dirección a sus valores. Bueno, espero que el video haya servido. Déjenme sus comentarios. Esas cosas son todas cosas que yo enseño mucho más detalladamente en el curso ACT con adolescentes, con ejemplos, con estrategias, con análisis clínico. Si quieren, revisen aquí abajo que les voy a dejar el enlace. Pero me interesa mucho saber también lo que piensan de lo que yo dije y si hay alguna otra duda, déjenmela escrita también en los comentarios. Y por supuesto, suscríbanse al canal porque vamos a estar hablando sobre cómo intervenir desde ACT con los adolescentes.